un tercio superior, un tercio medio, un tercio inferior. En el tercio superior se va a ver algo que se llama esfínter esofágico superior, formado por los músculos, que se suele abrir en el momento de la deglución. Y en la parte inferior se va a observar el esfínter esofágico inferior. A partir del tercio medio, la capa muscular va a tener una capa longitudinal, el músculo liso, y una capa circular. El esfínter esofágico inferior es un engrosamiento de la capa circular, que cuando está contraído cierra la luz y cuando está relajado abre la luz. ¿Qué pasará si no se podría relajar? ¿Qué pasará, Camilo, si no se podría relajar? No podrían pasar. Y eso se da de una enfermedad típica de Bolivia, que es el Chagas. Cuando se destruyen los nervios a este nivel, el esfínter no se puede abrir y determina que el alimento se quede trancado. ¿Sí? Una vez que el alimento pasa, va a pasar a un órgano en forma de boca de vino. ¿Sí? Este órgano en forma de boca de vino se llama estómago. ¿Qué funciones creen que tiene el estómago? Carlitos, ¿qué funciones tiene el estómago? La digestión. Una de las principales funciones del estómago es la digestión. ¿Sí? Aparte de eso, a este nivel se va a secretar algunas cosas. Cuando nosotros vemos al estómago, vamos a ver que este tiene una curvatura mayor, una curvatura menor, que va a presentar arriba el cardias, formado por el esfínter esofágico inferior, y en la parte de abajo otro esfínter llamado píloro. Cuando los alimentos entran al estómago, se cierra el esfínter de arriba y se cierra el píloro de abajo, determinando que los alimentos queden atrapados en el estómago, y este va a mezclar el alimento con sustancias, como dijo Carlitos, para la degradación. Anatómicamente, este va a presentar el fondo, el cuerpo y la región de antro píloro, ¿verdad? Nosotros, histológicamente hablando, vamos a dividir a esto, bueno, y aquí está la zona del cardias. Nosotros vamos a dividir al estómago en una región de fondo y cuerpo, una región antropilórica y el cardias. Esta división histológica, uniendo al fondo con el cuerpo y al antro con el píloro, tiene su razón de ser desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista fisiológico. ¿Sí? Bueno, hasta aquí estamos bien. Ahora, como todo el tubo digestivo, el estómago igual va a tener 4 capas. ¿Qué capas son, Rebeca? ¿Qué capas tiene el tubo digestivo? Y serosa o adventícia. En este caso, la capa más profunda va a ser una serosa proveniente del
mesenterio. O sea, el peritoneo va a envolver al estómago formando su capa serosa. Por lo tanto, va a estar formada por tejido conectivo laxo y epitelio plano simple. No se olviden que el peritoneo, la pleura, el pericardio, todas estas membranas tienen epitelio plano simple. La capa muscular va a estar formada por 3 capas de músculo liso. O sea, no vamos a tener acá 2, vamos a tener 3 capas de músculo liso. Una capa oblicua, una capa circular y una capa longitudinal. La capa oblicua extra va a determinar que el estómago pueda realizar movimientos de mezcla. Si bien todo el tubo digestivo a partir del tercio inferior del esófago presenta movimientos peristálticos y movimientos de mezcla, en el estómago estos movimientos van a ser importantes y llamativos para poder cumplir su función. La siguiente capa va a ser la submucosa, formada por tejido conectivo denso y regular. Aquí vamos a ver gran cantidad de vasos sanguíneos, vamos a ver fibras de colágeno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Submucosa. Cuando una lesión llega a la submucosa debido a la gran cantidad de vasos sanguíneos, puede sangrar de manera importante el estómago. Aquí viene la parte más importante del estómago. A partir de acá la mucosa determina mucho lo que es la función. ¿Cómo estaba formada una mucosa, Diego? El epitelio y el tejido, no recuerdo el nombre como tal, pero el tejido conectivo, la lámina propia, tejido conectivo, y termina en la muscular de la mucosa. Esa es la mucosa. En este caso, la mucosa va a estar formada por epitelio cilíndrico simple de secreción. Y como todo epitelio cilíndrico simple de secreción, va a ingresar al órgano formando criptas. En este caso, las criptas que forma el epitelio se van a llamar foveolas gástricas. ¿Sí? Debajo del epitelio, como dijo Diego, tendríamos que observar la lámina propia del tejido conectivo, y efectivamente hay la lámina propia del tejido conectivo. Pero en este caso, siguiendo el trayecto de la foviola de la cripta, en la lámina propia se van a observar glándulas gástricas. Las glándulas gástricas se encuentran en la lámina propia y termina la mucosa en lo que es la muscular mucosa. Entonces, cuando yo hablo de la estructura general, bueno, primero divido al estómago en 3 partes: cardias, fondo y cuerpo, antropico. Si yo hablo de la estructura general del estómago,
tengo una mucosa formada por epitelio que forma oriolas, lámina propia con glándulas gástricas, terminando en la muscular mucosaria. Después la submucosa tejido conectivo, 3 capas de músculo liso y una serosa. Hasta ahí están bien nomás, a ver. Muy bien. ¿Qué se forma en el estómago? ¿Quién sabe? ¿Qué se forma en nuestro estómago? En las glándulas. Carolina, ¿qué se forma? El estómago, para cumplir lo que dijo Carlitos con el proceso de digestión, va a formar enzimas y va a formar ácido clorhídrico. Fíjense, tenemos en el estómago un órgano que forma ácido clorhídrico, que es un ácido muy fuerte. ¿Sí? Ahora, las enzimas que se forman en el estómago, vamos a ver un ratito. Las enzimas, el ácido clorhídrico y las hormonas y las sustancias neurotransmisoras se forman a nivel de las glándulas gástricas. Entonces fíjense cómo ya les he complejizado esto. A nivel de las glándulas voy a formar ácido clorhídrico, voy a formar enzimas, voy a formar hormonas, voy a formar sustancias neurotransmisoras. Estas sustancias que se forman en las glándulas del estómago se forman en distintos lugares. Por ejemplo, se forma mayor cantidad de ácido clorhídrico y enzimas a nivel de la región de fondo y cuerpo. Y se forman hormonas y neurotransmisores a nivel de la región antropirónica. Esto vamos a ver enseguida. Si yo veo esto, debo entender que mi estómago debe de protegerse mucho. ¿Por qué debe protegerse mucho? Primero por lo que comemos, porque comemos una gran barbaridad de cosas que suelen ser muy dañinas, ¿se dan cuenta? Más en lo que es Latinoamérica y más en lo que es Bolivia, como dijo Eduarda. ¿Cómo se perciben los picantes? ¿No ven? Pues resulta que los picantes provocan irritación. Se habían sabido sentir con nociceptores. O sea que esa sensación de picante no es más que un ardor provocado por el daño del picante. Pues imagínense colocar picante a un lugar lleno de ácido. Imagínense ustedes que son fanáticos, o que son menos peor, de tomar alcohol. El alcohol tiene que llegar al estómago. Y el estómago no tiene un epitelio grueso como el esófago, tiene una delgada capa de células cilíndricas. Y ahí le meten un montón de cosas más raras. Entonces, todo lo que ingerimos, más ácido, más enzimas, determina que ese estómago debe de protegerse. ¿Quién protege al tejido conectivo del reino? El epitelio. Entonces veremos, antes de comenzar a diferenciar estructuralmente a cada región y ver para qué sirve, vamos a hablar un poco de algo que se ve en todo el estómago, que es el epitelio. Este epitelio está formado por células cilíndricas de secreción. ¿Qué va a secretar? ¿Quién sabe? ¿Qué crees que secreta? Cuando nosotros queremos aumentar la protección a un sector del cuerpo, ¿qué le ponemos a esa parte? Esa parte queremos aumentar la protección. Hemos dicho en la anterior clase. No mucosa. Moco. La
mucosa es el epitelio, la lámina propia y la muscular mucosae. Y el moco es una glucoproteína que se da por el proceso de secreción. Es muy importante que los conceptos los aprendan bien y no se equivoquen, ¿sí? Porque si dices eso en un hospital con un médico cavernícola te vas a sacudir, por más que sepas el resto. Moco. Pues efectivamente, este epitelio secreta moco. El moco va a formar una capa de moco. No es que se quede ahí, va a formar una capa de moco. Pero si yo agarro moco y le boto ácido, ese moco se deshace. ¿Qué harías tú, amiga? Si quieres, digamos que estamos acá y ves que de este lado estamos botando ácido a tus compañeros. ¿Cómo harías para proteger a tus compañeros del ácido? Es un ácido muy fuerte. Si se pones una barrera de acero, yo quemo el acero con ese ácido. ¿Sería mezclar un elemento alcalino? Dale, neutralizar el ácido con un elemento alcalino. Pues muy bien, estas células, aparte de secretar moco, secretan bicarbonato, que es un álcalis. Entonces, estas células secretan moco, forman una cubierta de moco y después secretan bicarbonato. Y el bicarbonato no logra pasar toda la barrera de moco y se queda en la parte profunda de la barrera de moco, determinando el pH de la parte profunda del estómago sea alcalino, 7.2 a 8. De tal manera que cuando el ácido quiere entrar a dañar a mis células, primero tiene que pasar mi barrera física, formada por una glucoproteína. Y después, si logra pasar acá, el ácido va a ser neutralizado por bicarbonato. Es un álcalis. Fíjense qué inteligente el grupo. Entonces, yo como, la Eduarda, que es fanática del picante, nos invita a un trimixto. Comemos nuestra lengüita llena de picante, esa lengua con picante llega y no nos va a hacer daño porque aquí hay moco protegiéndonos. Como el picante determina una sensación de aumento de secreción de ácido, cuando el ácido quiere hacernos daño, está neutralizado por nuestro bicarbonato. ¿Qué necesitaríamos nosotros para que nuestras células crezcan? ¿Qué necesitan las células para crecer, Rodrigo? ¿De dónde vienen los nutrientes? El epitelio, ¿de dónde sacan nutrientes? Pero que hay en el tejido laxo para darle nutrientes. Los vasos sanguíneos. En la lámina propia va a haber vasos sanguíneos que le van a dar al epitelio oxígeno y nutrientes. El oxígeno y nutrientes va a determinar que si esta célula se muere, sea inmediatamente cambiada por otra, determinando una barrera estructural celular epitelial continua y perfecta. De esa manera, esas células cumplen su primer objetivo, que es proteger al tejido conectivo. Entonces, si yo veo esto, yo estoy formando una barrera. Una barrera de protección.
una barrera de protección contra mis enzimas, contra mi ácido y contra los agentes externos que pueden dañar mi estómago. Esto que acabamos de formar se llama la barrera de protección gástrica, que va a tener 3 niveles. Va a tener un primer nivel formado por los vasos sanguíneos de la lámina propia, una parte intermedia, un segundo nivel, formado por una membrana epitelial, y una tercera barrera más superficial formada por moco y bicarbonato de sodio. ¿Qué pasará si esta barrera falla? Gastritis, se puede producir gastritis. ¿Qué es la gastritis? ¿Qué significa itis, señor? Es un término que va a usar toda su vida. Itis significa inflamación. Si vos dices, por ejemplo, caterinitis, ¿qué significa? Que la caterina está inflamada. Si dices mateoitis, inflamación del Mateo. Si dices gastritis, inflamación del estómago. Si dices apendicitis, inflamación del apéndice. Así vamos a jugar. Jugaremos un poco con este gráfico que es muy importante. Deberíamos tenerlo en mente a la hora de determinar, entender la patología gástrica y los tratamientos. Pero sin irnos muy lejos en mi especialidad, pensaremos nomás como chicos de primero. Tengo una persona de 95 años. ¿Sí? Años. Hipertensión arterial, diabetes, todo lo que quieran poner. ¿Cómo estarán los vasos sanguíneos de ese viejito que serán normales? ¿Serán como sus vasos sanguíneos? ¿Cómo serán? ¿Peor o mejor? Peor. Los viejitos de por sí tienen una mala vascularización que se da por daño a nivel de la pared de los vasos sanguíneos que ya no son tan elásticos. Ay, Javier. Hola Javier, sí, estoy dando clases, te llamo un ratito. Yo no sé para qué le paso el horario a mis socios y siempre me llaman mis horarios que no veo, ¿no? No importa. A ver, fíjense. Entonces, este viejito de 95 años con enfermedades que dañan los vasos sanguíneos, hablamos algún momento ya de la diabetes, ¿no? De manera muy general, tiene dañada la barrera de protección gástrica a nivel de los vasos sanguíneos. Si yo les digo que el diclofenaco determina vasoconstricción, o sea que el vaso sanguíneo se vuelva más cerrado y lleve menos sangre, ¿con qué estoy haciendo yo a esta barrera? ¿Estoy mejorando la barrera o estoy disminuyendo la barrera? Disminuyendo. Estoy dañando más la tercera porción de la barrera. Ahora, fíjense, esto les puede servir a toda su vida, si no es mi caso, no sé. El diclofenaco, algún momento estoy diciendo que daña el moco, estoy diciendo que hace daño directo al estómago. No. Si no hay buena vascularización acá, ¿qué va a pasar? No va a llegar buena cantidad de oxígeno y nutrientes a mis células, por lo tanto voy a dañar mi segunda barrera. Y si estas células están incompletas, van a secretar menos moco y bicarbonato. Por lo tanto, voy a dañar mi barrera, mi capa más superficial. A ver, si yo aquí
aquí viene un paciente a Bermejo y te dice, doctora, me duele la rodilla, pero tengo gastritis. Y vos, como toda médica general, te vas a decir, le vamos a dar diclofenaco, pero para que no le haga daño a su estómago, le voy a poner en la nalga, porque la nalga está muy lejos del estómago. ¿Le estás protegiendo el estómago? No, porque el daño que hace el diclofenaco es en los vasos sanguíneos. Y tú le puedes poner el diclofenaco en la punta del dedo gordo del pie derecho, igual va a llegar a los vasos sanguíneos. Si le pones en pomada, lo mismo. Va a absorber, sí, va a llegar a los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, como llegamos, esto puede hacer daño a esto. ¿Sí? Ahí están viendo, ¿eh? ¿Qué pasará de todas maneras? Ya no sé mucho de eso. A ver, pensaremos. Entonces, a este paciente hay que intentar no colocarle esto porque daña más los vasos sanguíneos. ¿Qué pasará si hay algún caníbal que le ha metido 5 litros de ron a granel y está con daño y ha quemado todo su moco? ¿Qué harías para proteger eso, Leonel? Así, sí, de manera, no como médico. Tú tienes ahorita acá, en este escritorio, tienes un mantelito para proteger del docente que se sienta ahí cuando no trae sus diapositivos. Y se rompe el mantel. ¿Qué haces tú para que no se dañe tu escritorio? Primero lo botas al docente, porque está dañando la mesa, no espera. Tú le dirás a ese valiente, ya no tomes ron. Y segundo, colocas otro mantel. Lo mismo hacemos. Le damos un medicamento que se apega al estómago y funciona como otro mantel, en este caso como otra capa de moco. Bueno, no quiero ir mucho a mi lado porque es muy, no quiero confundirlos. Entonces, hablando estructuralmente, la primera capa de la mucosa está formada por epitelio cilíndrico de secreción, el cual va a secretar moco y bicarbonato de sodio. Y este epitelio más la formación de moco se va a dar gracias a la buena llegada de oxígeno y nutrientes. Esto va a formar algo que se llama barrera de protección gástrica. ¿Sí? Ahí están bien. Muy bien. Ahora que ya tenemos formada la primera capa, comenzaremos a ver las diferencias en lo que es las distintas partes del estómago. Todo el estómago va a tener epitelio, moco, bicarbonato y vasos sanguíneos en la lámina propia, ¿verdad? Todo el estómago va a tener mucosa, submucosa, muscular y serosa. A nivel de lo que es las distintas partes del cuerpo, cambia la estructura de las foviolas gástricas y cambia la forma y las células en las glándulas gástricas. Entonces, a nivel de lo que es fondo y cuerpo, las foviolas gástricas van a ser tubulares y pequeñas. ¿Sí? Entonces, a nivel de lo que es el fondo y cuerpo, foviolas pequeñas y tubulares chiquititas. ¿No tienes preguntas hasta acá? Las glándulas
van a ser, así está la muscular ya, tubulares y largas. Entonces, si yo veo una placa en microscopio, voy a ver esto: oviolas chiquititas formadas por epitelio cilíndrico simple de secreción, y por debajo glándulas largas y tubulares. En estas glándulas tubulares y largas van a predominar o se van a observar células principales o simógenas, células parietales, células madre, células enteroendócrinas. Pero van a predominar sobre todo las de verde, las células principales y las células parietales. Hasta ahí están bien, ¿verdad? Fernanda, ¿vos estás bien hasta ahí? Ya. Las células principales van a secretar enzimas, y la principal que va a secretar es una enzima inactiva que se llama pepsina. Inactiva, ¿qué significa inactiva? Luciana, ¿qué será inactiva? Que no funciona hasta que la activemos. ¿Saben? Por ejemplo, ustedes estaban muy activos hasta el primer parcial y ahora sus rotatorios me muestran que están inactivos. Como el segundo parcial va a ser difícil, capaz se aplaza y capaz se activa al final. ¿Saben? Inactivo. ¿Sí? Va a haber otras que va a secretar que no están inactivas, como la lipasa gástrica, por ejemplo, ¿sí? Como la alcohol deshidrogenasa. ¿Qué será la alcohol deshidrogenasa, Diego 2? Pensar. ¿Asa qué significa? Enzima. Si yo digo gaviasa, es una enzima que degrada Gavi. Si digo carnosasa, una enzima que degrada a Carlos. Si digo camiloasa, una enzima que degrada a Camilo. Si digo alcohol deshidrogenasa, es una enzima deshidrogenasa con hidrógeno que elimina el alcohol. Por si acaso, las mujeres tienen escasa cantidad de alcohol deshidrogenasa, por eso las mujeres se embriagan más rápido. Es algo a tomar en cuenta a la hora que tomen alcohol, ¿sí? Y por eso también las mujeres hacen mayor cantidad de cirrosis hepática y pancreatitis, porque la cantidad de alcohol que llega al hígado es mayor que en el caso del varón. No, si es una matrera, no, eso vamos a ver de aquí a unas clases, no es matrera, ese hígado está sufriendo para poder cubrir las necesidades sociales, pero ya de por sí, más alcohol en el hígado de la mujer, ¿vale? De ahí juegan otras cosas que se llaman metabolizaciones rápidas, lentas, pero lo básico es ahí. Ahora, las células parietales secretan ácido clorhídrico. Entonces aquí viene ya. Si yo tengo el ácido clorhídrico y mis enzimas, sobre todo en el fondo y el cuerpo, ¿en qué parte del estómago se digieren los alimentos, Eric?
¿En el antro, en el píloro o en el fondo, en el cuerpo? En el fondo y cuerpo. Por eso cuando comemos, la comida viene acá y esto está cerrado, y por los movimientos del estómago la comida vuelve hacia arriba y se queda en el fondo y cuerpo del estómago para ser digerida. ¿Sí? No es que viene la comida, comen ustedes y se acomoda todo abajo por gravedad. Comemos y por los movimientos del estómago de mezcla se va todo arriba para que se junte esta comida, este bolo alimenticio, con lo que es el ácido clorhídrico y las enzimas. ¿Sí? ¿Hasta ahí están bien? Bueno, la siguiente clase vamos a hablar de estas dos células, sobre todo de la segunda. ¿Por qué sobre todo de la segunda? Porque la terapéutica para gastritis actúa sobre todo a este nivel y tienen que saber ustedes la estructura para entender qué se hace después. ¿Sí? Entonces quedamos acá y para el día lunes podrían averiguar, ¿qué quieren averiguar hoy? Pueden averiguar la estimulación de las células enterocromátinas desde el punto de vista nervioso y hormonal, o mejor averiguan qué es el omeprazol. Me averiguan qué es el omeprazol porque seguro toman eso como costado. Ya, vamos pues.